Y bueno, pues no se olvide de poner su like y recibimos pues con mucho agrado a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Mauro Andino. Gracias por tomarse el tiempo y las deferencias para con esta casa. Doctor, buenos días. Estamos en mute, no le escuchamos. Muy buenos días, estimada Carla. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y, por supuesto, para Jaime. Un saludo para toda la audiencia. A las órdenes. Bueno, ya teníamos resultados, el pueblo decidió, sin duda alguna, ya vemos tendencias marcadas. En términos generales, ¿qué lectura le podemos dar a estos resultados, analizados primero en papeletas presidenciales? Creo que hay que dividirlo en dos grandes componentes. Por un lado, el triunfo de Luisa González anclada en el voto duro de la Revolución Ciudadana, un voto significativo que sigue siendo prácticamente inmóvil en el sentido de que no se ha trastocado, no se ha visto afectado, a pesar de una serie de contingencias y acontecimientos políticos que surgieron en la campaña, pero que al mismo tiempo refleja otra cuestión, que es de la que debería preocuparse la Revolución Ciudadana. ¿Cómo expandir y cómo crecer ese voto, ese respaldo? Porque prácticamente se repiten los mismos resultados electorales del año 2021 cuando el candidato fue Andrés Arauz. Hoy apenas bordea el 33%, en el año 2021 Arauz sacó el 32%. Y de otra parte, el gran componente de esta elección es el surgimiento, esta figura nueva que emerge desde la derecha ecuatoriana, que es Daniel Noboa, probablemente la más grande sorpresa de esta contienda electoral, porque termina de desplazar a varios políticos y a varios actores tradicionales. Es algo que no se lo veía venir, sino apenas recién la última semana. Yo me atrevería a decir que luego del debate es cuando en la conversación cotidiana se empieza a hablar con mucha fuerza, con mucha vehemencia del nombre de Daniel Noboa. Antes del debate, me parece que aún su nombre, su figura, era relativamente presente, no era demasiado visible y sin embargo, luego del debate, él empieza a escalar repentinamente y creo que los más afectados de la votación que obtiene Daniel Noboa son en la práctica Otto Sonnenholzner, el mismo Topic, el mismo Yacu y en el grado de, en menor medida, pero en la incipiente votación que tenía Javier Herbas. Creo que a todos ellos termina de arrancarles votos y los termina por desplazar. Y me atrevería a decir que también en un segmento de los indecisos que en un primer instante habían decidido votar por Luisa González, creo que posterior a los efectos del postdebate, creo que terminan por migrar hacia Daniel Noboa y esto permite pues su crecimiento. Ahora veamos qué es lo que sucede en esta segunda vuelta. Este es un partido nuevo, es un partido que empieza a foja cero y veamos cuáles son las estrategias que despliegan y ejecutan cada uno de los candidatos, en este caso Luisa González versus Daniel Noboa. Doctor Andino, usted dijo algo muy importante, ¿no? Vemos que se ha mantenido ese voto duro del correísmo y que a pesar de, bueno, tantas críticas y campañas sucias que sí hubo, incluso atacando o acusando directa o indirectamente por lo que le pasó al señor Villavicencio, no ha movido esa posición electoral. Pero si yo tengo ese voto duro del partido, de esa estructura que dejó asentada Rafael Correa, entonces, ¿hacia dónde está tomándose mala decisión? ¿Será que estoy escogiendo mal el perfil de ese candidato? ¿Será que aún no me he dado cuenta que el 60% más o menos de la población es un voto joven que caracteriza otro tipo de perfil? ¿Qué es lo que le está haciendo falta al correísmo para elegir ese candidato, tomando en consideración que ya tiene un voto duro? Y digo esto porque, bueno, si ponemos un poco de ejemplo, Aquiles Álvarez fue alguien que conjugó ese partido y que de una u otra forma también llegó a los jóvenes. Entonces, no sé, usted por favor con su experiencia nos da su análisis, si realmente lo que le falta a la Revolución Ciudadana para poder nuevamente tomar las riendas de este país es
cambiar esa percepción del perfil que puedan tener para poner a un candidato? Algunas consideraciones al respecto, Carla. A ver, primero creo que la Revolución Ciudadana debe entender que un gran segmento del electorado es gente joven. Y al ser gente joven, implica que no vivieron el proceso político de Rafael Correa ni para bien ni para mal. Es decir, ellos no tienen un criterio construido sobre la base de la experiencia en el sentido de decir, a mí me fue bien porque sentí tal obra pública o tal política pública, así como tampoco pueden decir lo contrario, a mí me fue mal porque se equivocaron en esto. O sea, en ese periodo. doctor, perdón que lo interrumpa, ahí no aplica el concepto de derecha, ni izquierda, ni del neoliberalismo, ahí no aplica eso. Pero además me parece que ahí no calza ese lema que trataron de posicionarlo en el debate y en el postdebate de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, por la simple y sencilla reflexión de que ese electorado joven que tiene entre 16 y 30 años simplemente no lo vivió. Y no lo vivió o porque no existían o porque eran demasiado niños como para recordar lo que pasó en el periodo desde el 2007 que ganó el presidente Correa hasta el año 2017 en que dejó el poder. Creo que el gran desafío de la Revolución Ciudadana, y lo digo en el mejor de los aspectos, en muy buen plan, como siempre digo yo, afectuosamente, es entender que no vivimos en el año 2007. Ya no estamos en el 2007, estamos en el año 2023. Y muchas cosas, mucha agua ha recorrido debajo del puente durante todos estos años. El ejercicio de la política ha cambiado notablemente. Hoy la política se ha vuelto demasiado líquida. La inmediatez de la política. Fíjese usted, este instante, usted gentilmente me está entrevistando y al mismo tiempo yo estoy retransmitiendo a través de mi cuenta de TikTok, haciendo un live, para que la gente que de una u otra manera me sigue pueda escuchar mis criterios, mis argumentos. Creo que hay que entender que muchas cosas han cambiado. El auge de las redes sociales, el auge de las plataformas virtuales, la expansión del Internet. Creo que hay que entender también que la generación Y, la generación Z, que son los más jóvenes, tienen otro tipo de demandas, otro tipo de aspiraciones. Sobre la base de eso, entender que cuantitativamente, y ayer yo veía un dato que me llamaba poderosamente la atención, y creo que los estrategas políticos deberían considerarlo, es que aquellos que tienen entre 16 y 30 años, me parece, son parte o constituyen, creo que aproximadamente 4 millones de los electores que están empadronados. Es decir, son un núcleo, un nicho fundamental. Y a ellos usted no les puede hablar de pasado, sino que tiene que hablarles de futuro. Tiene que hablarles del mañana. Tiene que hablarles a través de una ilusión movilizadora que les transmita un significado y un sentimiento de esperanza, de lo que usted va a hacer por ellos, no de lo que hizo por otras generaciones, porque eso no les va a enganchar. Y otra cuestión que a mí me parece fundamental para el análisis dentro de la Revolución Ciudadana es que ese segmento, ese electorado joven, no quiere peleas, no quiere disputas, le molesta la confrontación. Y esto incluso le digo también un poco desde mi modesta experiencia como docente universitario, porque cuando converso con mis alumnos, cuando estoy en clases, a ellos, si algo les molesta, es esta polarización permanente de correísmo versus anticorreísmo. Y es ahí precisamente donde me parece pega Noboa, porque Noboa logra capitalizar ese segmento del electorado importante que no se considera ni anticorreísta ni correísta. Porque si usted se fija en la campaña de Noboa, de haber sido un candidato prácticamente desconocido, él pasa a la segunda vuelta, pero utilizando una estrategia muy sencilla: no pelearse con nadie, no discutir con nadie, no abrirse frentes con nadie. Casi que un candidato que solo se dedicaba, medianamente incluso diría yo, a transmitir sus propuestas. Y ojo, y esto también lo voy a decir en el mejor de los sentidos, porque no tengo nada en contra de Daniel Noboa. De hecho, hasta me parece como humano, porque ideológicamente yo puedo tener muchísimas discrepancias con su modelo y con el origen, con el proyecto político que él puede tener, pero en lo humano parecería que es hasta un buen tipo.
pero tampoco me parece alguien pues brillante en términos de intelectuales, que sea avasalladora intelectualmente, políticamente, pero creo que se ajustó estratégicamente a una estrategia, a un libreto que le plantearon y fue muy disciplinado en eso. No pelearse, no abrirse frentes, capitalizar ese voto que está cansado de la polarización y en el post-debate me parece que generó conversación en la cotidianidad y capitalizó eso. Pero reitero, ahora el partido viene a foja cero, empiezan casi que desde el inicio y habrá que ver quién diseña una mejor estrategia y quién logra implementarla para ganar la presidencia de la República. Bueno, sin duda alguna lo que usted dice, ¿no? Daniel Noboa empieza una campaña dirigida a los jóvenes, ¿no? Ese siempre fue su nicho, siempre fue su mercado. Si podemos hacer un recuento de sus videos en TikTok, de sus videos en Instagram, basados en eso, ¿no? En la juventud, en la ayuda social también que trae pues el respaldo de los Noboa, el respaldo de un electorado que viene arrastrando a su padre. Eso puede ser el puntal que lo ha mantenido a Daniel Noboa, el hecho de que aún la gente guarda ese concepto que dice, ¿qué hubiese sido de nosotros si Álvaro hubiera sido presidente? Quizás debimos de darle la oportunidad. Bueno, como no se la dimos al padre, démosela al hijo. Yo veía un meme que me pareció chistoso y al mismo tiempo trataba de hacerle el análisis y decía, Alvarito, la generación de mis padres te fallaron, pero nosotros no te vamos a fallar, ¿no? Entonces me parecía hasta un poco chistoso, ¿no? Entonces, de pronto el ver tenido a Álvaro Noboa como un personaje, saber que 5 veces se candidatizó y que no llegó, decía, y escuchabas a tu papá o a tu abuelo decir, y si Álvaro hubiera sido, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y si Álvaro, quizás eso lo mantiene de pronto a Daniel Noboa digamos que con un segmento ahí con expectativas. Mire, Carla, algunas cuestiones, no solo la que usted menciona. Fíjese usted, creo que Daniel Noboa fue inteligente en el sentido de hablarles directamente a los más jóvenes. No buscó intermediarios. Creo que un error que hay que corregir desde la Revolución Ciudadana, por ejemplo, es pretender que a través de los padres o de los abuelos se busque hablar con los más jóvenes para que a su vez ellos voten por Luisa González. Y eso no me parece adecuado, porque mire, Carla, vea, usted y yo somos de una generación similar, aunque probablemente yo un poco más viejito que usted. Pero vea, ya los de nuestra generación no nos gustaba que nos digan qué debemos hacer, o que nuestros padres nos digan, haz esto o toma tal o cual decisión. Ya teníamos un enorme grado de rebeldía, ¿sí? De autonomía que queríamos asumirla. Mucho más los de la generación Z y los de la generación Y. A ellos no les gusta que sus padres les estén ordenando, que les estén disponiendo. Entonces yo por ahí, en el último tramo de la campaña, por ejemplo, vi un spot publicitario que sí, desde el punto de vista estético, visual, podía haber sido bien construido, pero que el mensaje no me parecía apropiado. El padre diciéndole a su hijo joven lo que se había hecho durante el periodo de la RC y pidiéndole que por eso vote. A mí me parece que esa no es la vía. La vía es hablarles directamente a los jóvenes sin intermediarios, porque los más jóvenes no les gusta lo que deben hacer. Se rebelan ante eso. Y a veces incluso, como se dice coloquialmente en la cotidianidad, a veces decirles lo que deben hacer implica que más bien terminen haciendo todo lo contrario. Claro, una especie de capricho. De rebeldía, yo no diría de capricho. No, sí somos, yo entro en la generación de los millennials, doctor, déjeme decirle que lo tengo clarísimo, entro ahí y reconozco muchas cosas del correísmo, pero una de las cosas que a mí sí me cansa es la pelea, ¿no? No estoy de acuerdo. Exacto. En que sigamos peleando y yo digo, ¿por qué tenemos que seguir peleando? Y llego al punto en que las palabras de Noboa se las pongo a Correa y digo, déjenlo vivir al pobre Correa, o sea, ya déjenlo vivir, ¿no? Y lo escucho también, como usted decía, en las aulas, ¿no? Por eso sí creo que a la juventud en sí, ahora los de 16 a 18 años, no les puedes hablar técnicamente del neoliberalismo ni del ordoliberalismo, que el progresismo, no, a ellos no les interesa, son palabras mucho más sencillas y hay una cosa súper importante, ¿no? Cómo llegar a esa empatía con el joven, ¿no? Cómo ser empático y que ellos sientan que tú los comprendes. A ver, primero yo creo que hay que intentar ser lo más pedagógicos
en el lenguaje. O sea, creo que hay que ser muy sintéticos, hay que ser muy directos, sin tanto verso, sin tanta alegoría conceptual, sin tantas entelequias, porque eso está bien para la academia, para las aulas universitarias, sin un lenguaje complejo, sino más bien ser muy pedagógico, darles razones, darles argumentos, porque ojo, otra cuestión, a veces pensamos de forma equivocada que para llegar a los jóvenes entonces hay que bailar en TikTok o hay que hacer alguna ridiculez en las redes sociales. Y eso es equivocado. Los jóvenes, al igual que las generaciones, la generación X, los baby boomers, etcétera, también exigen razones y buenos argumentos para tomar una decisión. ¿Sí? O sea, es equivocado y es una enorme equivocación minimizar a los más jóvenes asumiendo que con un bailecito para por ahí o que un video medio ridículo por ahí va a lograr seducir y captar su atención. No, ellos también racionalizan el voto. Fíjense ustedes que el postdebate refleja que muchos jóvenes, a diferencia de lo que muchos creían, sí vieron el debate y que para tomar una decisión lo consumieron para poder racionalizar en gran medida su decisión. Entonces, yo creo que hay que recambiar, reconducir algunas cuestiones para esta segunda vuelta. Ahora, yo también creo que si bien Daniel Noboa tiene varias virtudes como candidato, reitero, yo no comparto con él en lo ideológico, creo que el modelo que él puede estar proponiendo es un modelo de un Estado empresarial del mismo que estamos pretendiendo alejarnos, que es el modelo de Guillermo Lasso, pero tiene atributos en lo electoral. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta y que tal vez puede servir para el mensaje, una cosa es ganar una campaña y se puede ganar con una buena estrategia. Otra muy distinta es saber gobernar y ejercer el poder. Otra muy distinta es diseñar y ejecutar políticas públicas. Otra cuestión muy distinta es liderar y conducir el Estado. Una cosa es ganar la campaña por simpatía, por afectos, y otra muy distinta es tener un equipo de gobierno que te puede acompañar a tomar las mejores decisiones y que ese equipo tenga experiencia en lo público, que tenga experiencia política, que tenga formación para poder precisamente ganar la elección. Creo también que sí es importante poner sobre la mesa con absoluta sinceridad, sin atacar a Daniel Noboa, sin atacar tampoco a Luisa González. Yo creo que va a ser una segunda vuelta y espero yo respetuosa, al menos en términos generales, porque ambos se conocían en la asamblea. Ojo, y yo espero que sea más bien un debate, una discusión, una disputa política sobre la base de los argumentos, una lucha dialéctica, una disputa cultural. Espero que sea así. No creo que vaya a ser una campaña feroz, atroz, como si habría sido, por ejemplo, contra Zurita, el candidato de Villavicencio, ¿sí? O contra el mismo Yacu Pérez o contra Otto Sonnenholzner. Yo creo que puede ser una campaña también muy interesante porque ambos se conocían en la asamblea. Daniel Noboa no era pues un opositor radical ahí en la legislatura, sino que era perfil bajo más bien, ¿sí? Entonces, yo creo que también hay que poner sobre la mesa algo con absoluta sinceridad. ¿Daniel Noboa se imaginaba pasar a la segunda vuelta? No Lo creo. digo muy bien. Doctor, una de las cosas... Daniel Noboa se imaginaba estar cerca, probablemente, porque podría estar cerca, de ganar la presidencia de la República. Y si no se imaginaba ninguna de las dos cosas, ¿tiene en verdad un proyecto de país? ¿Tiene en verdad un proyecto de Estado, nación? ¿Tiene en verdad un equipo de gobierno? Porque cuando algo le cae a usted de imprevisto, muy probablemente le agarra sin las herramientas, sin los insumos necesarios para que usted asuma esa responsabilidad. Doctor, y a eso iba. Había unas declaraciones, las últimas declaraciones que hizo Daniel Noboa en Ecuavisa, justamente con Lenín Artieda, le preguntaba él que quién iba a ser su equipo de gobierno, ¿no? Y los nombres que él daba era de gente vinculada al sector privado. Entonces ahí sí nos deja una preocupación, ¿no? De que probablemente el grupo que lo rodee no sea conocedor de la cosa pública, no sea conocedor de básicamente el movimiento que se da dentro de las instituciones y lo que realmente necesitan. Y eso también sería nefasto para nuestro país, más allá de que él pueda tener la aceptación o la buena voluntad.
pero si no está rodeado de gente que conozca, y usted lo decía muy acertadamente, que se haya preparado con ese equipo, tampoco va a ser un año y medio de tranquilidad o satisfactorio. Efectivamente, querida Carla, porque, a ver, yo por eso mencionaba hace un instante, el modelo de Estado, porque yo creo que aquí están enfrente también dos modelos de Estado, dos modelos de gobierno, pero esto hay que traducirlo en un lenguaje muy pedagógico. Hay que ser absolutamente sensibles para comprender qué es lo que quiere escuchar la gente de forma simple, de forma sencilla, sin tantos adornos. Por un lado, usted puede tener un modelo, el estado de bienestar, el estado que propugna derechos sociales, económicos para la gente, salud pública, educación pública, seguridad social, trabajo y salario digno. De otro lado, usted puede tener el modelo de Estado proempresarial. Reitero, el mismo modelo de Estado del cual estamos pretendiendo alejarnos en este momento con Guillermo Lasso. Eso hay que desagregarlo en cuestiones muy simples, en un lenguaje muy sencillo y dependerá mucho de la capacidad argumentativa, de la exposición, de la capacidad comunicativa de cualquiera de los dos candidatos. Ahora, Daniel Noboa también puede encarnar ese candidato en el cual se ven reflejados algunos sectores de la sociedad. El empresario exitoso, entonces como la sociedad es aspiracional, muchos electores dicen yo quiero ser como él. Yo quisiera tener las empresas que él tiene, yo quisiera tener el dinero que él tiene, porque la sociedad también es aspiracional. En un modelo, en un sistema capitalista, consumista, eso también se extrapola electoralmente. Eso de alguna manera también fue una de las virtudes de Guillermo Lasso. Bueno, desde el otro lado, Luisa González, ¿qué debería plantear? Un lenguaje y un discurso político más bien anclado en la solidaridad, en la comunidad, en la acción colectiva, en que debemos ayudarnos entre todos los ecuatorianos para salir adelante, no un lenguaje más bien del individualismo, que es lo que se promueve también desde la lógica empresarial, sino más bien desde la acción colectiva, del trabajo en equipo, de la solidaridad, de que entre todos debemos sacar adelante a este país y de que no únicamente se trata del sálvese quien pueda o del individualismo absoluto. Veamos quién logra comunicar mejor, pero yo sí creo que hay que hablar sobre todo de futuro, del mañana, una ilusión movilizadora que convoque a distintos sectores. Y veamos qué capacidad tiene la Revolución Ciudadana para agregar nuevos actores, porque creo que deben dejar de hablarle únicamente a su voto duro. Y este es el gran desafío. Ya, el voto duro está ahí. Ese voto duro no se va a mover. O sea, hubo el misil tierra-aire del asesinato de Villavicencio, que golpeó la campaña, pero fíjense ustedes que ese 33% no se mueve. O sea, ese voto está ahí. Bueno, entonces ahora pensemos de qué forma hay que hablarles a aquellos que no votaron por Luisa González para ampliar esa base electoral. El peor error que se podría cometer, por ejemplo, es empezar a cuestionar al electorado de por qué votaron por otras opciones políticas. Vean, eso podría ser liquidante. No se puede cuestionar al electorado de por qué vota como vota. Más bien hay que preguntarse, ¿por qué no votan por uno? ¿Por qué no nos eligen? ¿Por qué no terminan por decantarse por lo que yo estoy proponiendo? Esa es la gran reflexión que debe plantearse el progresismo, la izquierda, y entender las razones de por qué se resisten a darle ese voto de confianza. Doctor, ¿qué deben de hacer para atraer ese voto duro? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque primero bajarle la polarización, creo yo, Jaime. ¿Cómo dice? Primero bajarle a la polarización, Jaime. Creo que hay que bajarle 3 grados a la polarización, al enfrentamiento. Ojalá se comprenda eso. Creo que la gente más joven, me ratifico, no quiere eso, ¿sí? Hay un nicho importante que no se encasilla ya como correísta o anticorreísta. Hay que dejar de hablarle al voto duro. Hay que ampliar esa masa electoral. Hay que convocar a sectores con los que en su momento hubo discrepancias, con los que en su momento hubo discusiones. Creo que hay que hablarles a algunos actores políticos que en su momento se fueron. Y tendrán el tiempo suficiente para hacerlo en este momento, que son menos de 2 meses
de campaña. Es lo que hay que trabajar. Yo aspiro que ojalá lo hagan, ojalá lo hagan. Son modestos criterios míos, que los digo con absoluta sinceridad, pero también con mucho afecto, porque, reitero, creo que están en juego dos modelos. El estado de bienestar versus el estado empresarial. Eso es lo que está ahí en disputa. ¿Cuál de los dos candidatos tiene un verdadero plan para sacar al país de la crisis que estamos viviendo en este momento, desde su punto de vista, doctor? Esa es una cuestión, por ejemplo, que hay que evidenciarla en campaña. Yo por eso le decía a Carlita, y en muy buen plan, yo le decía, a ver, pongámonos la mano en el pecho. ¿Daniel Noboa se imaginaba pasar a segunda vuelta? No. Primera cuestión. No. ¿Daniel Noboa se imaginaría por algún momento estar cerca o con serias posibilidades de ganar la presidencia? Si es que no se imaginaba ninguna de las dos cosas, entonces, digamos, de cajón, ¿sí? Uno tendría que preguntarse lo siguiente: si no se imaginaba pasar a segunda vuelta, si no se imaginaba ganar la presidencia de la República, ¿tenía un plan de gobierno? ¿Tenía un equipo de gobierno? Entonces me parece que esas son las grandes discusiones que hay que poner sobre la mesa, ¿sí? Porque al menos, esta es mi hipótesis muy personal y creo que la mayoría coincidirá en algo. Daniel Noboa participó en esta elección de alguna manera empujado por la coyuntura, porque sus aspiraciones estaban preparadas o planificadas para el 2025. ¿Por qué la coyuntura lo empuja? Porque Lasso disuelve la asamblea, se dan elecciones anticipadas y él acelera estas aspiraciones y dice, bueno, aunque en esta elección yo no gane, pero sí me va a servir para darme a conocer a nivel nacional, perder pero ganar al mismo tiempo, es decir, una campaña de posicionamiento. Sin embargo, las circunstancias le resultan favorables, ¿sí? Y hoy está en segunda vuelta, de cara probablemente a ser un serio competidor por la presidencia. Pues ya este rato es un juego de 1 a 1. Y me parece que algo clave que sí va a influir y que también es una gran lección para los políticos tradicionales es el tema del debate. Mucha gente decía que no va a influir el debate. Yo tenía amigos, amigas cercanas, que me decían, no, Mauro, no, cabezón, como a mí me dicen afectuosamente, no va a influir en el debate. Pues ya vemos que sí influye. Entonces creo que hoy por hoy hay que construir una nueva narrativa, un nuevo relato para ese debate, que va a ser además hoy sí un verdadero debate, de 1 a 1, porque no van a ser 7 candidatos en ese debate como existieron en esta ocasión. Va a ser 1 a 1 y la gente va a consumir y va a ver ese debate y sobre todo va a consumir también el post-debate. Entonces desde ya yo me pondría a trabajar en esa cuestión que podría ser definitoria de cara a los resultados de las elecciones de octubre. Doctor Mauro Andino, pongámonos en el escenario que Daniel Noboa gane la presidencia. Tiene 1 año y medio para gobernar. Hay que ver si tiene el equipo. No tener un equipo como el de Guillermo Lasso, que llevó gente de la empresa privada, que al final no supo cómo solucionar los problemas del sector público y hasta ahora no da pie con bola. ¿Qué pasa si Daniel Noboa llegase a ganar la presidencia? Va con un equipo tal vez de varios movimientos y partidos políticos, porque va a tener el respaldo de la derecha. ¿Tendremos tal vez un próximo gobierno del reparto? A ver, justamente a eso quería llegar. Otra gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son los partidos políticos que patrocinan a Daniel Noboa? Nuevamente, no tengo nada personal en contra de él, pero creo que es importante analizar estos antecedentes, es decir, cómo llegan ambos finalistas a esta segunda vuelta electoral. ¿Tiene una estructura partidaria que lo respalde? Y la respuesta evidentemente es, Daniel Noboa no pertenecía a ninguna de estas dos estructuras partidarias que le auspician, porque por un lado le auspicia el partido político del hermano del expresidente Lenín Moreno, y el otro partido que le auspicia es Mover, lo que en su momento fue Alianza País de la misma Revolución Ciudadana y del expresidente Correa, que luego muta o cambia el nombre a lo que hoy es Mover. Estos dos partidos políticos de alguna manera le permiten participar a Daniel Noboa. Es decir, él es un invitado, para no ser duro en el uso de los términos. ¿Y por qué? Usted también podría decir como que invitado no es tanto, sino que más bien tal vez son estructuras políticas que de una u otra manera
fueron alquiladas o podría decir uno también desde una crítica más fuerte, pero digamos que él es un invitado, ¿sí? Entonces ahí la otra gran pregunta que uno debe plantearse es, ¿él tiene conexión real directa con los miembros de esos partidos o únicamente son el medio, el vehículo electoral para que él esté compitiendo? Otra pregunta, ¿esas estructuras políticas en verdad tienen militancia? ¿Tienen cuadros que podrían a su vez dar el salto a un futuro gobierno, a una administración de Daniel Noboa? La otra pregunta que deberíamos hacernos para ponerlo sobre el debate, la lista de asambleístas que está poniendo Daniel Noboa a través de su voto endoso, porque digo, tampoco creo que vamos aquí a desconocer una verdad de perogrullo. Quienes ganan como asambleístas, un número significativo, me parece que van a ser 20 legisladores, por esta alianza entre Mover y la agrupación política del hermano del expresidente Moreno, denominada ADN, ¿sí? Esta alianza, muchos probablemente ni se imaginaban ganar la asamblea. Algo parecido a lo que sucedió con Yacu Pérez con Pachacuti y con Herbas con la Izquierda Democrática en las elecciones del 2021. Ahí uno debería interrogarse, ¿esos asambleístas que van a llegar a la legislatura fueron designados por Daniel Noboa? ¿Tienen vínculo directo por él o simplemente fueron parte de esta transacción política? Doctor, yo te doy el partido para que tú puedas participar. Algunos ni los conocen. Pero nosotros ponemos los asambleístas y luego pues veremos de qué forma conciliamos. Si llega a ser presidente, ¿podrá tener un canal de diálogo político directo con esos legisladores o puede correr el riesgo de que ellos migren a otras organizaciones políticas? Es decir, hay muchas interrogantes y esto obedece también, y aquí ya quiero hacer una reflexión mucho más macro, obedece a la fragilidad del sistema de partidos. No tenemos partidos consolidados, no tenemos un sistema de partidos institucionalizado. Lo que tenemos son tiendas electorales, maquinarias electorales que se abren y se cierran dependiendo del momento político. Fíjese usted lo mismo de Construye, de María Paula Romo. Construye en las elecciones pasadas, le puso de candidato a Juan Fernando Velasco en el año 2021, que recuerde la gente que haga un poco de memoria. Y antes de las elecciones del 2021, me parece que ni siquiera participaron en las elecciones del 2019. O sea, fíjese usted cómo se abren y se cierran estas estructuras partidarias al vaivén de la calentura del momento. Y hoy por hoy Construye va a ser el segundo bloque parlamentario con 28 legisladores, con la posibilidad de que lleguen a 30 legisladores. Va a ser la segunda fuerza política de este país. Yo me pregunto, ¿esos legisladores efectivamente respondían al extinto Fernando Villavicencio? Paula Romo le ponía el partido para que Villavicencio pueda ser candidato, pero a cambio ella imponía las listas de legisladores. O sea, fíjese usted la gravedad de tener un sistema de partidos nada institucionalizado, nada democrático y que nos vea abocado a escenarios impredecibles probablemente. Eso quiere decir que vamos a ver esos asambleístas que se cambian de camiseta. Es probable, es una de las posibilidades, Doctor, es una de las hipótesis. Y bueno, como le decía yo hace un momento en la pregunta anterior, si llegase a ser gobierno Daniel Noboa, podría tener también la derecha el desencanto, porque recordemos que Noboa es de derecha, pues, ¿no? Algo pasó. Y algunos sectores de la derecha pues van a terminar por decantarse con él, ¿no? O sea, a ver, es un tema de clase social también, pues, o sea, no nos olvidemos de eso, o sea, usted no va a ver a los sectores empresariales, industriales, a los actores del sistema financiero de la banca decantándose por Luisa González. O sea, usted ahí lo que va a ver es que esos grupos mayoritariamente van a terminar por apoyar a Daniel Noboa porque él encarna ese vínculo, pues, o sea, el origen social marca también, o sea, y no hablo desde el resentimiento ni desde el prejuicio como algunos dicen, es parte, digamos, del análisis sociológico, de lo que te marca desde tus orígenes. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que hoy entremos en estas lógicas de la cooptación de la democracia y del gobierno a través de grupos oligárquicos que heredan también
estas grandes fortunas, estas grandes riquezas. Es decir, ya heredan fortunas, ahora quieren heredar y quieren capturar también el sistema político para tener ambas cosas. Poder económico por un lado y de otro lado poder político. Y esto es peligroso para la democracia y no lo digo yo, hay amplia literatura al respecto. Vea, un ejemplo de esto, el más evidente fue Donald Trump en Estados Unidos. ¿Para quién gobernó Donald Trump? Donald Trump ya era un multimillonario que había hecho enormes fortunas. No le bastó tener plata, luego dijo voy a tener el poder político. Terminó gobernando para las élites financieras y económicas de Wall Street, para las élites financieras de la banca norteamericana. Sí, terminó por eliminar y reducir impuestos para esos sectores y perjudicar a la clase trabajadora y a las clases medias. ¿Qué pasó con Guillermo Lasso? Alguien que ya tenía poder económico, que tenía el segundo banco más grande de este país y luego dijo, no, no me basta tener el segundo banco más grande de este país, ahora quiero tener el poder político. ¿Qué pasó en Chile con Sebastián Piñera? El hombre más rico de Chile luego quiso tener también el poder político de Chile y lo tuvo. Esto también pasa en Europa, en algunos países. Entonces, creo que estos son los grandes nichos del debate político que hay que posicionarlo sobre la mesa, pero con un lenguaje bastante pedagógico, sin atacar al otro. Porque creo que lo peor que podría hacer la Revolución Ciudadana es atacar a Daniel Noboa y utilizar un lenguaje beligerante de polarización, porque reitero, eso es lo que no quiere un gran segmento del electorado. Creo que hay que evidenciar al otro, pero con un lenguaje bastante preciso, muy pedagógico, que no caiga en la polarización. Bueno, antes de seguir conversando con el doctor Mauro Andino, analista político y catedrático, queremos agradecer por todos nuestros seguidores que están conectados y decirles que no se olviden de poner sus likes y también de participar del super chat. Bueno, hemos hablado de los candidatos básicamente, estos dos candidatos que entran a la segunda vuelta, pero doctor, usted ha estado en la asamblea, usted está donde las papas queman. Usted sabe que la asamblea es otra cosa. Y bueno, ya viendo los resultados electorales nuevamente, vemos pues que Revolución Ciudadana va a tener una bancada dura. Y bueno, ahí viene luego esa otra ala segmentada por el movimiento Construye, donde se unen idearios de María Paula Romo, de Fernando Villavicencio, tenemos los socialcristianos, vamos a tener ciertos personajes de Álvaro Noboa que van empujados, pues, ¿no? Por ese personaje de Álvaro Noboa y bueno, algunos otros. ¿Cómo cree usted que va a ser el ambiente en la asamblea para cualquiera de los dos candidatos? Porque, bueno, si entra Luisa González tampoco va a tener una mayoría en la asamblea y si entra Daniel Noboa mucho menos. Entonces, otra vez se vuelve álgido ese escenario y yo creo que los ecuatorianos, en términos generales, sí tenemos el temor de volver a tener una asamblea de dimes que te diré y de poco accionar. Mire, Carla, según los datos preliminarmente oficiales, la Revolución Ciudadana tendría ya garantizados 50 legisladores, sin perjuicio de que se agreguen 3 más por la circunscripción del exterior, es decir, podría tener 53. Construye tiene 28 y podría llegar a 30 legisladores. Son los dos bloques mayoritarios. Los socialcristianos mantienen de alguna manera la media de los últimos periodos electorales, sacan 14 legisladores y yo había dicho 20, me equivoqué en esta cifra. ADN, que es el movimiento de Daniel Noboa, llegaría con aproximadamente 12 legisladores. Fíjese usted cómo se podría replicar un escenario parecido al del 2021. Yo quiero que la gente recuerde que Guillermo Lasso quedó segundo en la primera vuelta y apenas obtuvo 12 legisladores propios. Ojo, y eso que Guillermo Lasso sí tenía un partido político con el que venía trabajando durante los últimos 3 procesos electorales. Tuvo apenas 12 legisladores. Hoy Daniel Noboa igual llega con apenas 12 legisladores. Para tener una mayoría absoluta y garantizar ciertos niveles de gobernabilidad, se requiere tener 70 votos, 70 legisladores de 137. Bueno, entonces usted ya puede hacer un análisis preliminar de lo que podría suceder en esa asamblea. Creo que es otra cuestión para pensarla, para meditarla, sin perjuicio de que evidentemente hay que exigir a la clase política que tendrá representación en el Parlamento de que estamos cansados de los enfrentamientos, de la polarización política. De lado y lado, gane Luisa González o gane Daniel Noboa,
tendrán que sentarse a dialogar y a ceder posiciones con las distintas bancadas parlamentarias. Obviamente, si es la Revolución Ciudadana, tendrá menos dificultades para conseguir una mayoría absoluta, aunque también les resultará complicado porque no tendrá mayoría absoluta. Si es Daniel Noboa, le dificultará mucho más esta situación porque le faltan muchos legisladores más para alcanzarlo. Pero en ambos casos, cualquiera de los dos deben comprender que no se puede imponer una agenda legislativa rajatabla como pretendía Lasso. No es que como colegislador tú envías un proyecto de ley y la Asamblea no puede cambiarte ni una coma, ni una palabra. No, ratito. Eres colegislador, pero la Asamblea tiene todo el derecho para deliberar, para modificar, para cambiar el contenido de esos proyectos de ley y finalmente aprobarlos o negarlos y archivarlos. Si quieres evitar que te nieguen y archiven tus iniciativas legislativas, entonces tienes que tener unos buenos mediadores políticos, operadores políticos, no que trancen cuotas de poder, espacios burocráticos, negociados, no. Operadores y gestores políticos que puedan seducir a esos bloques parlamentarios en el sentido de darles buenas razones y argumentos del por qué ese proyecto de ley es importante, pero también operadores políticos que cedan, que incorporen en esas iniciativas los planteamientos de esos bloques parlamentarios. Si no tienes esos buenos gestores y operadores políticos, vas a fracasar y otra vez vamos a tener un enfrentamiento ejecutivo, legislativo y viceversa durante el menos de año y medio que tendremos por delante. Usted ponía ese escenario para cualquiera de los dos candidatos, pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer en año y medio? ¿Necesitas en año y medio definitivamente el 100% de una asamblea para ejecutar planes que apunten básicamente hacia ese clamor de la gente que, por ejemplo, es el tema de seguridad? A ver, en la Asamblea Nacional yo creo que también hay que priorizar 3 o 4 temas como máximo, porque son apenas 16 meses que tendrán para legislar y fiscalizar. Fíjese usted, Carla, que solo para que la gente nos comprenda, solo los plazos que tienen las comisiones especializadas permanentes para aprobar un informe para primer debate y un informe para segundo debate, en cada caso es de hasta 90 días de plazo. Si esa comisión especializada se toma el máximo del plazo para primer debate y para segundo debate, usted ya tiene ahí 90 días en el un caso, 90 días en el segundo, 180 días, 6 meses solo para los informes. Luego usted tiene plazos para que el presidente de la Asamblea ponga en el orden del día, en el pleno de la legislatura, y agréguele a eso los 30 días que tiene el presidente de la República para pronunciarse vetando parcialmente o totalmente ese proyecto de ley. Si es veto parcial, regresa nuevamente a la Asamblea y tiene 30 días más. Súmele entonces 60 días más a esos 180 días iniciales que usted ya 240 días. Se pueda tramitar una iniciativa legislativa sin perjuicio de ciertas prórrogas que también podrían agregarse. Entonces, de ese tiempo, usted va a tener que ser muy prolijo en priorizar 3 o 4 temas. Uno, el tema de seguridad social, que me parece es importantísimo. Hay que cambiar la arquitectura institucional del IES y esto tiene que discutirse con todos los actores. No puede ser únicamente discutido ahí dentro de un castillo de marfil de una de las universidades privadas, por más importantes que éstas sean, sino que tiene que incorporar a los trabajadores, a los empresarios, pero también a las clases medias del sector empresarial, a los medianos y pequeños emprendedores, porque esos también son empleadores y además son los que más fuentes de empleo generan, ¿sí? A los trabajadores y no solo a los sindicatos, sino en verdad a los trabajadores del país, democratizar esa discusión. Entonces ahí usted tiene un gran tema. Otro gran tema, un proyecto de ley que viabilice el pago de los créditos que tienen las medianas y pequeñas pymes, ¿sí? Para refinanciar el pago de esos créditos. ¿De qué forma se va a ayudar, se va a aliviar las deudas que tienen esos emprendedores? Ahí usted tiene un segundo proyecto de ley. Un tercer proyecto de ley que varios candidatos presidenciales lo han hablado. ¿Qué hacer, por ejemplo, para fortalecer el tema de inteligencia? Algún problema tenemos con la señal del doctor Mauro Andino. Me avisa si se reconectó Jorge para
continuar ya en la recta final de esta entrevista con el doctor Mauro Andino. Doctor, tenemos algunos saltos del internet. Ya creo que podríamos, para que no se corte más el internet, estimado Jaime. Doctor, ¿algo más, Carlita? Bueno, no, yo creo que vamos a seguir luego analizando en el transcurso de las semanas cómo se da el movimiento de esta campaña en segunda vuelta y bueno, analizar desde todos los puntos de vista antes de tomar una decisión, como lo decía el doctor Andino, ¿no?